Para cuando se publique este vídeo es muy posible que yo me encuentre en alguno de estos lugares. Aún así, no quería que mis vacaciones interfirieran con el ritmo del canal y hice los deberes para conseguir que, mientras una parte de mí ahora mismo esté disfrutando de Nueva York, otra parte de mí esté aquí con vosotros para hablaros de los libros de toda una vida. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal uno de estos vídeos que ya han circulado por absolutamente todos los canales de Booktube del mundo, pero es que desde que lo vi supe que quería reservarlo para este hueco que iba a tener en mi agenda por las vacaciones. En concreto yo tomé la idea de este vídeo de dos canales, uno es el de La Pecera de Raquel y otro es el de Asun Martín. Los vídeos de ambas me gustaron muchísimo porque muchos de los libros que ellas comentaron yo los tenía por casa. Como sabéis, Marie Kondo dice que solo puedes salvar 30 libros, los 30 libros que te hacen feliz. Lo que Marie Kondo probablemente no sabe es que a un booktuber lo que le hace feliz es tener la casa llena de libros, pero bueno, hemos hecho este esfuerzo, al final solo es una simulación, luego todo vuelve a su sitio, no tiro nada, así que tampoco ha sido muy doloroso. Lo que sí, son muchos libros, así que no voy a poderos hablar mucho de ellos. Si hubiese alguno que os llamara la atención o que quisierais más información, por favor no dudéis en pedírmela en los comentarios y yo estaré encantado de dárosla, porque siento que voy a tener que hacer pinceladas de cada uno. Me da mucha rabia porque son libros que algunos de ellos significan tanto para mí que me podría tirar una hora con cada uno, pero claro, este vídeo no va a durar 30 horas, así que ya os digo, cualquier cosa me preguntáis. Este mare magnum de libros que han aparecido he querido ordenarlos un poco para que sea más fácil de seguir el hilo conductor, así que he dejado por una parte al principio los libros de no ficción, después os voy a hablar de esos libros que han sido muy importantes en mi infancia o en mi adolescencia y después ya he dejado los libros un poco de mi vida adulta. Bueno, pues vamos a comenzar, que hay mucha plancha. El primer libro del que os voy a hablar es Yo Mono, de Pablo Herreros Ubalde. Este autor es un primatólogo bastante reconocido, tiene una columna en El Mundo e incluso tuvo un programa en La 2. Me encantan los primates, me encantan los gorilas, es mi animal favorito y me gusta muchísimo que sean tan parecidos a los humanos y todo lo que podemos aprender de ellos, porque al fin y al cabo no hay tantas diferencias. Este libro es divulgativo y lo que trata es de hacer un paralelismo entre algunas de las cosas que existen en nuestra sociedad y que también podemos encontrar en las sociedades de chimpancés o de grandes primates. El siguiente libro, que pertenece un poco a mi etapa universitaria, es El Guión, de Robert McKee. Esta es la Biblia para los escritores de guión, pero creo que también es un libro que puede ser muy bueno, muy positivo para las personas que escriben novelas o que están empezando en este proceso de escritura, porque muchos de los temas que abarca, como construcción de personajes, arco argumental, la trama, cómo dosificar la información, etc., pues al final es igual en un guión que en un libro. Tiene un montón de ejemplos de guiones auténticos de películas, tanto para ponerlo como ejemplo de cosas buenas como de cosas malas. Y bueno, pues este hombre, Robert McKee, es, ya os digo, un gurú de los guiones en Hollywood, es conocidísimo, y este libro es muy interesante. El siguiente libro es un auténtico capricho que tuve, que me encanta, y que probablemente en esto solo me puedan entender las personas de Madrid y quizá no ni siquiera todas. Es el libro El Parque de Atracciones de Madrid, un viaje desde sus orígenes hasta el presente. Este libro, que está totalmente ilustrado, con un montón de fotografías de las atracciones a lo largo de la historia de este parque, es muy nostálgico. Aquí aparecen todas esas atracciones que han ido desapareciendo del parque: el Twister, el Looping Star, el Enterprise, el barco pirata, la Reina de África. Mi infancia no se puede entender sin los momentos que yo he pasado en el parque de atracciones, que han sido muchísimos y eran los mejores momentos. O sea, el día que iba al parque era el día más feliz para mí. Me encanta. Y el último libro de no ficción que he querido salvar también está muy vinculado a mis hobbies. En este caso es la Enciclopedia de James Bond. Yo me considero un bondólogo, que es este término que se acuñó en Escandinavia para referirse a las personas que somos pequeñas enciclopedias de 007. Me encanta esta saga, me gusta muchísimo. Este libro también está totalmente ilustrado y la verdad es que es muy interesante. Aquí aparece todo tipo de información: directores, guionistas, localizaciones, malos, buenos, chicas Bond, en fin, tienes de todo. Por favor, me muero con Grace Jones haciendo de Mayday. En fin, este libro para los fans de 007, imprescindible.
Vamos ahora con los libros de infancia y adolescencia. El primero es una joyita que yo conservo que se cae a pedazos, pero que es probablemente el primer libro que yo haya tenido que se pueda considerar libro, un poco más serio, que es El Reino del Humo. Pertenece a esta colección de Leo Leo, que era una colección de libros que te suscribías y te enviaban mensualmente. Yo no estaba suscrito, de hecho no sé cómo este libro llegó a mí, probablemente es que también se podían comprar en kioscos, no lo sé. Yo con 5 años ya lo leía, me daba muchísimo miedo porque tiene algunas ilustraciones que daban un poco de miedo, un poco de canguelo. Pero, ¿por qué me gustaba este libro sobre todo? Pues muy sencillo, porque el protagonista, que es este chico de la camiseta verde que podéis ver montando en el águila, se llamaba Adrián. Cuando yo era pequeño había muy pocos niños que se llamaran Adrián. Recuerdo ese estupor de decir, madre mía, el protagonista de una historia así tipo de magia se llama Adrián, no sé. Y ya os digo, este libro se cae a pedazos, pero para mí es una joyita porque conecto totalmente con mis 5 años y eso es impagable. Ahora hablaremos de Manolito Gafotas, otro personaje que los niños de los 90 yo creo que leímos en masa. Yo os he traído aquí Manolito on the Road, que es uno de los libros de la colección. Me hubiese gustado más traeros Los Trapos Sucios, que es el libro que más recuerdo, porque además me lo firmó Elvira Lindo en la Feria del Libro de 1997, yo tenía 10 años, y yo recuerdo ese momento como algo mágico. Siempre me ha encantado desde entonces ir a la Feria del Libro, es una cita que no perdono. Manolito Gafotas vivía en Carabanchel y daba la casualidad de que mi padre se ha criado, después del éxodo rural, cuando vino a Madrid pues se crió en Carabanchel y bueno, pues siempre me hacía mucha gracia que a mi padre también le cayera simpático solo por ser de su barrio. A mí me gustaban mucho los cómics típicos juveniles, Asterix y Obelix, Tintín, Super López. Bueno, pues unos reyes, cuando yo tenía, no sé, 11 o 12 años, mis padres me sorprendieron con un papá. ¿Quién es un papá? Pues un papá es el primer personaje que crearon Goscinny y Uderzo antes de Asterix y Obelix. Es un indio nativo americano que vive sus aventuras junto a Pasta de Hojaldre, que es un inglés que llega a las costas de América y se hacen súper amigos. Son 5 libros. Yo estos libros me los he podido releer a lo mejor 15 veces cuando era pequeño, no exagero. Es una lectura súper divertida. Si os gusta Asterix y Obelix y echáis de menos un poco ese tipo de humor, os puede interesar mucho un papá. Bueno, el siguiente personaje es posible que lo conozcáis, es Harry Potter. Yo no soy hoy en día un Potterhead, pero sí que lo era cuando tenía 14 años y he querido destacar en concreto este volumen, el cuarto, El Cáliz de Fuego, porque fue el primer libro de Harry Potter por el que yo tuve que esperar. Los otros ya estaban publicados cuando empecé a leer la saga y recuerdo haberlo reservado incluso en la librería, estar ansioso porque saliera. Es un libro que yo creo que marca la transición entre los libros más infantiles y los más adultos de Harry Potter y además a mí me parece que aquí tenemos como el pico de la saga. Creo que es el mejor libro sin ninguna duda y guardo un magnífico recuerdo de él. Y después de Harry Potter pues vamos con otra saga igualmente conocida, El Señor de los Anillos. En este caso he querido quedarme con Las Dos Torres, es el libro del que guardo mejor recuerdo. También los leí cuando tenía 14 o 15 años. Me gustó por muchas razones, una de ellas porque no conocía el argumento, de La Comunidad del Anillo sí, porque había visto la película de dibujos animados y sobre todo me gustó mucho que, por ejemplo, Merry y Pippin fueran más protagonistas, que ya no fueran secundarios. Me gusta mucho su trama con los Ents, me parece entrañable. Y también me gusta todo lo que pasa en Rohan y sobre todo el tramo final de este libro con ella la araña. ¡Buah! Me flipó. Además es que ya estabas ahí al borde de llegar a Mordor, era como máxima tensión. Todavía cuando la gente me pregunta cuál es tu libro favorito, les menciono este libro que leí siendo adolescente y que me dejó totalmente marcado. Es Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides. Este libro revolucionó mi mundo. Probablemente no es un libro para leer cuando eres adolescente, quizá necesite un poco más de madurez, pero bueno, lo he releído muchas veces y siempre me ha seguido gustando. Es una historia muy rompedora. Trata de estas jóvenes que se rebelan contra la formación tan puritana de sus padres y cómo la vía de escape que encuentran es el suicidio, como su propio nombre indica. Y no sé, yo en esa época era súper fan de Kirsten Dunst, me gusta mucho la película de Sofía Coppola y bueno, pues este libro siempre tendrá un lugar especial en mi biblioteca porque de verdad que me encanta. Siendo el logo de mi canal Sherlock Holmes, ¿cómo no iba a aparecer este señor por aquí?
El perro de los Baskerville o El sabueso de los Baskerville es un libro que a mí me alucinó cuando lo leí. Es un libro para disfrutar por la noche. Dentro de los libros de Sherlock Holmes, este tiene ciertos toques un poco mágicos, podríamos decir. El suspense, la resolución que tiene, la ambientación. Ahora viene un gran clásico, El Conde de Montecristo. En este caso tengo una edición en italiano porque es la que tengo ahora mismo por casa, pero bueno, es que este libro lo tengo yo creo en 3 ediciones distintas y me lo habré leído como 4 veces. Y que yo creo que perdí el miedo a los clásicos con este libro. Me movió tanto la historia de Edmundo Dantes y cómo lo pierde todo y cómo se fragua esa venganza. Yo creo que es el libro de venganza por excelencia. Además es una venganza tan guay. Quien tiene la oportunidad de vengarse muchísimos años después, cuando ya te han dado por muerto y cuando tienes todos los recursos económicos a tu alcance. O sea, es verdad que es muy gordo, pero merece mucho la pena. El Conde de Montecristo, uno de mis clásicos favoritos, sin duda. Otro de los libros que me sorprendió cuando era adolescente fue este que encontré en casa de mis padres y que se llama Los Hechos del Rey Arturo. Es de una colección de novela histórica de la Edad Media. Ya ves tú, ¿quién me mandaría a mí con 15 años coger este libro? Pero bueno, claro, ponía Rey Arturo y yo dije, esto tiene que estar bien. Y la verdad es que me encantó. Hace muchísimo que no lo leo, pero recuerdo, bueno, todas estas historias de Lanzarote, de Ginebra, de Morgana, de estas relaciones incestuosas y de la magia y de la oscuridad y de la Dama del Lago y de Excalibur. Esta es una buena opción para sumergirse en las leyendas artúricas, sin duda. Cerramos la etapa de la adolescencia con otro de los bestsellers que también me gustaría salvar de un incendio en caso de que eso se produjera, que es El Código Da Vinci. Y yo quiero salvar este libro porque creo que es la experiencia de lectura más interactiva que he tenido nunca. O sea, yo me acuerdo ese momento, esos capítulos en los que se describe la última cena de Da Vinci y yo con mi libro de arte desplegado ahí, todo lo que te explicaba, qué disfrute, o sea, es que además te sentías como que te estaban contando algo prohibido, algo que no se sabía, decías, oh Dios mío, lo que nos ha estado ocultando la Iglesia. Vamos con la etapa adulta, que no tiene ningún orden especial, simplemente según vayan saliendo. El primer libro, El pobre está desnudo, no tiene camisa, pero no es mi culpa porque yo lo heredé de unos vecinos que se desprendieron de muchos libros porque se mudaban a una casa más pequeña. Entre todos esos libros yo elegí este y menos mal que lo leí. El título de esta edición es El silencio de los inocentes, pero en realidad en España se tradujo como la película, El silencio de los corderos. Este libro da tanto miedo más que la película, y además explota muchísimo más los diálogos entre Aníbal Lecter y Clarice Starling. Y si os gusta la película, leeros el libro, porque yo lo leí después de haber visto la película y aún así tuvo la capacidad de sorprenderme positivamente y de verdad increíble. Otra saga que aparece por aquí, y eso que no me gustan mucho las sagas, pero las 4 o 5 que sigo pues están aquí representadas. Este es un libro que yo descubrí bastante antes de que saliera la serie. De hecho, a mí no me gusta la serie, me gustan los libros solo. A mí me sorprendió muchísimo porque no me esperaba algo tan bueno. Este carácter de novela río, de que cada capítulo te lo cuente un personaje distinto y que sea todo tan cinematográfico, me atrapó muchísimo. Bueno, para que veáis lo ecléctico que puedo llegar a ser, pasamos de Invernalia al oeste americano con Warlock, que es una de las novelas más conocidas que hay ambientadas en el salvaje oeste. A mí es una ambientación que me encanta, tanto las series tipo Westworld o las películas o los libros, me gustan muchísimo y este además está súper bien escrito. Warlock es una población del lejano oeste y en ella conviven todos los personajes que os podéis imaginar de la tradición del western. Y ahora vamos con la joya de mi colección, porque si bien os he dicho que Las Vírgenes Suicidas es mi libro favorito, aquí tenemos mi obra de teatro favorita. También fue adaptada a serie, también es mi serie favorita. Y encontré este libro por casualidad en Londres y fue el hallazgo más feliz de mi vida. Conocéis el significado de serendipia, ¿no? De encontrar algo que no estabas buscando, pues este libro es lo más serendípico que me ha pasado a mí en la vida. Es Angels in America, Ángeles en América. Esta obra de teatro de Tony Kushner es brutal. Es brutal, o sea, es lo más brutal que se ha escrito para teatro, para televisión y para todo. Este libro habla del azote de la epidemia del SIDA en Nueva York en los años 90
desde un montón de perspectivas diferentes. Por una parte tiene un personaje protagonista que es seropositivo y que se lo tiene que contar a su pareja y todo el drama que eso conlleva. Hay otra pareja que son dos mormones en el que ella empieza a sospechar que su marido le es infiel y efectivamente el marido le es infiel con hombres. También hay un personaje del típico abogado súper poderoso que es homosexual pero no quiere mostrarlo en público. No sé, lo tiene todo mezclado con elementos fantásticos y yo este libro quizás no os recomiendo leerlo porque al final el teatro leerlo no tiene la misma gracia, pero lo que sí os recomiendo por favor es que veáis la serie de HBO. Tiene el mejor reparto que ha habido en la historia: Meryl Streep, Al Pacino, Emma Thompson, un montón más de actores importantísimos y es increíble, o sea, de verdad, darle una oportunidad. Al principio es un poco raro, pero en cuanto te dejas llevar por la historia os va a conquistar. Bien, en uno de mis vídeos ya os hablaba de la saga de Bevilacqua y Chamorro. Aquí en este vídeo he querido rescatar uno de estos libros. Como son tantos, tiene 11 la saga. Yo solo he leído 7, pero me he quedado con La niebla y la doncella, que es uno de los que más me gustaron, los que más recuerdo. Además se ha hecho la película recientemente. Y bueno, este libro tiene algo muy especial y es que transcurre en La Gomera. Es una localización tan diferente al resto de España y tan claustrofóbica por la niebla y la vegetación. Otro clasicazo que siempre entraría en un incendio para salvarlo es el de Los Miserables. Solo he cogido el primer tomo, el segundo tomo está todavía en la estantería, pero bueno... increíble, es mi clásico favorito sin ninguna duda. Es un libro que lo tiene todo. El musical es mi musical favorito. Desde luego me gustaría releerlo porque lo leí hace ya bastantes años y no me veo capacitado de hacer una reseña en base a mis recuerdos. Pienso releer, pienso hacer una reseña y compartir con todos vosotros qué es lo que más me gusta de esta historia, pero bueno, es maravillosa. O sea, todos los personajes son tan entrañables y no sé, me encanta. Me encanta, me encanta. Otro libro que salvaría es La voz dormida de Dulce Chacón. No tiene nada que ver con estos últimos que han estado saliendo por aquí. Habla de la posguerra y de la situación de las mujeres en la cárcel. Este libro me conmovió muchísimo por la historia. Me conmovió aún más saber que Dulce Chacón había muerto tan joven. Y es que está tan bien escrito. Recuerdo concretamente los diálogos de Pepita, de la protagonista, y esa dulzura con la que está creado este personaje. Es un libro duro, pero es un libro precioso. El siguiente libro que conservaría es A sangre fría de Truman Capote. Es un libro que revolucionó de alguna manera los thrillers porque estaba basado en un asesinato real y es muy interesante cómo sobre todo se mete en la piel del asesino antes, durante y después de haber matado. Creo que cualquier periodista debería darle una oportunidad a este libro porque marcó un antes y un después en lo que es la crónica de sucesos. Me duele decir que en esta clasificación solo se haya colado un libro de poesía, pero es que es verdad que la poesía cuando la he leído casi siempre ha sido por libros de la biblioteca, así que no tengo tantos libros míos, pero bueno, sí que tenía que salvar Campos de Castilla de Antonio Machado. Me encanta la sensibilidad de este poeta. Él consigue sacar la belleza de cosas que en realidad son crudas, áridas y duras. La única novela gráfica que tengo también se salva de la quema, es Arrugas de Paco Roca. Este libro lo salvo porque con 4 trazos consigue transmitir una ternura que es increíble. Habla de una residencia de ancianos donde, bueno, pues el Alzheimer es uno de los temas que más sobrevuela y cómo el protagonista pues tiene que adaptarse a su nueva vida en la residencia. Es como pasar una tarde con tu abuelo o con tu abuela y con todas esas cosas que normalmente pasan en una residencia, pero todo contado desde un punto de vista humorístico y entrañable y bueno, es muy muy bonito. También hay espacio para los cuentos aquí. Fijaos que es un cuento que no leí de pequeño, sino ya de adulto, pero que me encanta. Es La Sirenita de Andersen. Este libro me golpea muy muy dentro por la historia que tiene detrás. Normalmente se había dicho que Andersen en este libro lo que quería hablar era de la desigualdad social y de cómo él, que era pobre, se sentía incapaz de acceder a las altas esferas. Era como la sirenita que quiere salir al exterior pero no puede. Sin embargo, últimamente lo que se ha comentado más es que en el fondo este libro está hablando de la propia homosexualidad de Andersen y de cómo él se enamoró de un hombre casado
y bueno, pues ese amor imposible es el que queda aquí reflejado. Una historia tristísima pero tan bonita. Esta edición que tiene unas ilustraciones preciosas, alucinantes, por el nombre de la rosa. Tengo esta edición que es de una colección del País bastante cochambrosa, pero este libro me encanta porque supuso un reto muy grande leerlo. Cuesta mucho meterse en la historia al principio, tiene muchos elementos de filosofía y de historia medieval que a mí se me hacía un poco bola, pero una vez que pasa eso y empieza ya a desentrañarse el misterio, es un libro alucinante. Y la adaptación al cine también me gusta un montón. Por aquí se cuela otro libro en italiano, es Seda de Alessandro Barico, en este caso Seta, pero bueno, porque está escrito en italiano. Y este libro es muy sencillo, es muy breve, lo he querido salvar porque guardo muy buen recuerdo, me dejó un sabor muy dulce y además es bonito, es bello. Transmite este choque entre Oriente y Occidente a través del hilo conductor del comercio de la seda. También me quedaría con El Gran Gatsby, es un libro que adoro y que me da pena no poderle dedicar más tiempo en este vídeo, pero ya veis que es un vídeo que no permite hablar mucho de cada libro, pero bueno, es una historia muy triste, pero que te descubre al personaje de Gatsby, que es imposible no enamorarse de él, y me gusta mucho la alegoría que hay dentro, cómo refleja la sociedad de los años 20 en Estados Unidos y todo ese momento previo al crash de la bolsa y esos años locos donde todo era desenfreno. Por favor, mi Washington Irving no podía faltar en esta clasificación, y menos cuando le he dedicado un libro entero a una de mis ciudades favoritas, que es Granada. Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving es una colección de cuentos de tradición oral que Washington Irving recogió durante su estancia en Granada cuando él visitó España. Y bueno, siempre me ha parecido increíble que un americano del siglo XIX pudiese dejarse caer por la Granada de esa época, y cómo se entremezcla lo que él te cuenta como viajero y los cuentos de los antiguos musulmanes que vivían allí. Y bueno, siempre me llamó mucho la atención que la Alhambra fuera un lugar donde la gente más pobre viviera, porque se cobijaban en las ruinas de la Alhambra. Y el último, por fin, 30 libros se me ha hecho muy cuesta arriba, es Jurassic Park, Parque Jurásico. Es una de mis películas favoritas y aún así sentía la necesidad de que tenía que leer el libro. Lo leí hace un par de años solamente. Me sorprendió muchísimo, no solo porque es muy diferente a la película, sino por todas las frases increíbles que tiene sobre ecología, globalización y capitalismo, que este libro se escribió hace bastantes años, pero que sigue totalmente de actualidad, y de verdad es un libro para subrayar. Todo lo que dice Ian Malcolm en este libro es tan brutal, dice verdades como puños y bueno, no sé, es súper chulo. Es otro de los libros que voy a releer próximamente porque quiero leerme El Mundo Perdido, y hace tanto que leí este que quiero retomarlo, así que muy pronto lo releeré y podré hacer una reseña un poco más en condiciones. Pero bueno, ya os digo que es un libro increíble que deberíais leer si os gusta la película, porque es otra cosa. Muchísimas gracias por quedaros a ver este vídeo. Desde luego mi vida entera ha quedado aquí expuesta porque a través de estas páginas yo fui creciendo. Y bueno, pues como veis mis gustos han variado bastante a lo largo de los años. Me gustan cosas muy distintas, pero bueno, lo que sí os puedo decir es que hay mucha calidad entre estas páginas, aunque sean géneros y estilos totalmente distintos. Y bueno, pues me gustaría saber si tenéis alguno de ellos en común conmigo, si los habéis leído, si os gustan, qué opinión tenéis y sobre todo cuál sería ese libro que vosotros sí o sí salvaríais de vuestra biblioteca. Me encantaría conocerlo. Muchas gracias por vuestro interés. Nos vemos la semana que viene con una reseña cuando ya haya vuelto de mis vacaciones. Y bueno, si todavía no sois suscriptores, os animo en este momento a que le deis a la cabezota de Sherlock para suscribiros, darle a la campanita y así seguiremos en contacto. Y nada, a los demás muchas gracias y nos vemos en la semana que viene.